Hay 5 que perdimos en el camino que, bueno, se ve que habrán conectado el celu y se habrán dormido. Será la estrategia. Bueno, ¿qué va a hacer? Avísame y pongo para grabar. Dale. Dame un segundito que hago una cosa. Acá hago esto. Así tengo mejor. Bueno, ahora sí. Bueno, nadie tiene preguntas de los temas 1, 2, 3, 4 que vimos en la última clase. Si no, damos continuidad a los temas que faltan. Así cerramos este capítulo ya. Nadie compra. Bueno, Bueno, espera un segundito que empiece a grabar. Este se toma un minutito. dale. ¿Listo, Bruno? Bueno, gracias Luis. Bien, entonces, habíamos visto la clase anterior, la clase teórica anterior, las enfermedades por grupo 1, 2, 3 y la 4. Hoy corresponde ver a las enfermedades del grupo 5 y grupo 6. Recuerden, cuando se le pregunta a qué enfermedad pertenece cierto patógeno, indique no solamente al número de grupo, sino a la denominación del grupo. En este caso, las enfermedades del grupo 5 corresponden a aquellas que afectan el proceso de la fotosíntesis. Y cuando veamos las enfermedades del grupo 6, corresponden a aquellos patógenos que afectan el aprovechamiento de los fotosintatos. Ya en el grupo 5, y como lo habíamos visto en el grupo 4, comenzaba ya a manifestarse o a haber cierto grado de especificidad en lo que es el hospedante del patógeno con respecto a su hospedante. Ya en el grupo 5, esa especificidad es mayor y lo mismo sucede con el grupo 6. Recuerden que habíamos visto un gráfico donde en la medida que avanzábamos eh, con los grupos de enfermedades, la especificidad iba aumentando, es decir, que los patógenos presentes en el grupo 1 o 2 son los denominados generalistas, mientras que los patógenos que están en el grupo 5 y 6, por su alta especificidad, generalmente son los biótrofos. Por lo tanto, al ser biótrofos, la evolución del parasitismo es mayor y la agresividad de estos es menor. Y recuerden que por ser biótrofos lo que intentan como microorganismos es mantener la célula viva o el tejido el mayor tiempo posible para poder nutrirse y llevar adelante todo el ciclo de desarrollo, de infección y reproducción. Bueno, avanzamos entonces con las enfermedades por grupo 5 correspondiente a los oídos. Vamos a esta imagen de un oído, donde claramente se pueden ver los conióforos, los conidios, y ya vamos a ver a qué imagen corresponde este tipo de oído. Bien, a modo de repaso, así como lo dijimos en la clase anterior, esto sirve para repasar tanto la sintomatología, la morfología, el signo. Tenemos como ejemplo el oído de las curcubitáceas, el oído del MID, el oído de la curcubitácea de Pharotheca fulginea. Por supuesto, acá los oídos están nombrados en su fase sexual, por eso que acá el oído del MID, de la vid, figura como un sínula necátoro. Luego de las curcubitáceas, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, por supuesto, el síntoma más característico relacionado a los oídos son las manchas cloróticas. En algunos plantas, dependiendo del órgano que está afectando, muchas veces esas manchas cloróticas no pueden ser observadas simplemente por la cantidad con la cantidad con que se expresa el signo. Si nosotros observamos acá esta hoja de zapallo o de una curcubitácea, no se observa claramente lo que es la sintomatología de esas manchas cloróticas, simplemente porque están siendo tapadas por la presencia de lo que es el signo. En este caso, el signo, propiamente dicho, es el oídio. Ese oídio
como signo está compuesto por conidóforos y por conidio. Para este caso, que corresponde al género Oidium, este micelio es extramatricial, es decir, que se encuentra en superficie, y tanto los conidóforos como los conidios que se desarrollan en cadena es lo que forman o conforman el signo. Mientras que, bueno, volvemos acá al zapallo. Sí, por lo general, lo que es la manifestación del Oidium con respecto a su signo, es frecuente observarlo en la cara superior o en el haz de la hoja. Eso no quiere decir que siempre lo tomemos de esa forma. Cuando los ataques son intensos, porque las condiciones son favorables para la reproducción y esporulación de este hongo, también el signo lo podemos encontrar en el envés. Y es ahí donde se puede llegar a confundir por el aspecto con un mildio. Por lo tanto, lo que corresponde es tomar una muestra, hacer un preparado microscópico y observarlo para determinar qué tipo de estructura corresponde a lo que estamos observando. En cuanto al oído de la vid, un signo de Necator, lo que se puede observar es que tanto el signo, ¿sí?, que es muy parecido a lo que estamos observando en las curcubitáceas, está conformado por el micelio y también por la estructura reproductiva, en este caso los conidios, del hongo. En este caso no se va a poder observar las manchas cloróticas, ¿sí?, porque es un fruto inmaduro todavía. Lo que sí se va a poder observar es que esto lleve a que pierda turgencia el fruto o las bayas, y posteriormente se puede asociar a una pudrición, ¿sí?, o sea, totalmente distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Por supuesto, cuando los ataques se dan en etapa temprana, es lo que se observa en frutos verdes, se pueden observar en un zarcillo, se puede observar en las hojas, hablando de la vid, ¿no? Es decir, que puede afectar distintos órganos. Bueno, esto es lo que vemos en cuanto a la sintomatología, ¿sí?, lo que es filactinia y SRP, lo que es el falso oído del lapacho, donde claramente en las se pueden observar esas manchas cloróticas irregulares que se distribuyen en cualquier punto de la lámina foliar y que se corresponde con la presencia del signo en el envés. En este caso, se lo denomina falso oído del lapacho justamente porque el patógeno se ubica en el envés, y recién dijimos que por lo general los oídos están ubicados en la cara superior de la hoja. Bueno, en este caso, por cuestiones de gusto, de preferencia, se ubican en el envés. De ahí la denominación de falso oídio. Lo mismo ocurre con las oidiopsis, o en su fase perfecta de vélula, el oídio se encuentra en el envés de la hoja y no en el haz. Y sí se puede observar claramente las manchas cloróticas, que posteriormente serán necrosadas, cuando la enfermedad avance y afecte la totalidad del órgano que está afectando, ¿sí? Este es el oidio, o la oidiopsis, mejor dicho, de lo que es el tomate y el pimiento. Muy común de observarlo y fácil de determinarlo. Lo que vemos hasta acá, lo que corresponde al género Oidium, a lo que corresponde a las oidiopsis, a las ovulariopsis, cada una de ellas se diferencia en cuanto a su morfología y en cuanto a la disposición del micelio en el tejido de su hospedante. Tal es así que Erisiphe, Mycofaerera, Uncinola, Sphaerotheca, Blumeria, Podofaera, que son del género Oidium, ¿sí?, en su fase asexual, presentan lo que es el micelio epifítico o externo, es decir, lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Ese micelio crece de manera superficial, por supuesto va a penetrar a través de los estomas para formar los austorios, poder nutrirse, pero el crecimiento miceliar y la formación de conidióforos con sus respectivos conidios en cadena se produce de manera externa, ¿sí?, o extramatricial, como
lo van a encontrar. ¿Sí? Crece en superficie, lo que estamos viendo acá. En estos dos ejemplos. En cuanto a la morfología de los conidóforos, bueno, eso va a variar según los géneros, de los géneros que estamos viendo acá, Erisiphe, Mascofarella, Buncino, Lefaroteca, ¿sí? Y la morfología de los conidios varía en función a eso, ¿sí? A los géneros. Y por lo común se forman en cadena. ¿Por qué decimos que los conidios pueden variar en cuanto a su forma? Cuando hablamos del género Oidium, el género típico del Oidium, decimos que presentan conidios en cadena con la forma típica de como si fuesen barrilitos, es decir, que son ensanchados lateralmente y aplastados tanto en su parte superior como inferior. ¿Sí? Pues se parece a un barril. Pero esa morfología, digamos, es la forma típica que uno lo asocia a los oidios o a los oidium, el género Oidium. Pero en función a la especie, esa morfología va cambiando. Dejan de ser ya de modo de barrilito, pueden ser esféricos, pueden ser también ovoides. Entonces, cuando se hace un preparado y lo observa en cadena, y en función de la morfología del conidio, uno lo asocia al género correspondiente. Cuando hablamos de los Ovuliodopsis, ¿sí? Que es el género de la Filectinia, el falso dios del apacho, en este caso ya los conidóforos son simples y delgados y nacen en un micelio externo. También lo van a encontrar que el micelio crece de manera parcialmente externa o parcialmente interna, así que tiene un comportamiento de las dos formas. Por lo tanto, eso lo diferencia en cuanto al género anterior donde estaban los oidium, los géneros oidium. ¿Qué pasa con los conidios? Bueno, acá los conidios son solitarios, ya no se forman en cadena, y la forma típica es o lanceolado, o lo van a encontrar también, y es lo que siempre ustedes repiten porque es lo más fácil de decir, de forma romboide. ¿Sí? Es el caso del falso oído del apacho. Y la estructura típica es la que estábamos viendo acá. ¿Sí? Conidóforos largos, conidios solitarios, estos son los conidios, estos que se ven acá, sí que están desprendidos, por eso que son oblanceolados o también denominados romboides. Estos conidios, por lo general, tanto el micelio, el conidióforo y los conidios, siempre están presentes cuando uno hace un preparado de lo que es el falso oídio, y también encontramos el cleistocarpo. Es decir, que en el apacho podemos observar las dos fases, la fase sexual y la sexual al mismo tiempo. La fase asexual corresponde a la fase de formación de conidio, y la sexual con la presencia de los cleistocarpos. Recuerden que el cleistocarpo era una estructura cerrada, que en el interior contenían las ascas con sus respectivas ascosporas y que en el exterior presentaban las fulcras o apéndices. La forma de esas fulcras o apéndices eran característicos para cada tipo de especie, por lo tanto servían para la clasificación taxonómica. ¿Y qué es lo que pasa con la oidiopsis o la veilula? ¿Sí? Acá también los conidóforos son simples o pueden presentarse eventualmente ramificados, son más gruesos que los anteriores y siempre nacen en un micelio interno. Es decir, que acá lo que diferenciamos de los otros dos, que el micelio siempre es intramatricial, es decir, que crece en el interior del tejido y no lo vamos a encontrar sobre la superficie. Lo que sí vamos a encontrar siempre en la superficie ya es la estructura reproductiva, que es la que emerge a través de los estomas. En este caso, los conidios son dimórficos y se forman solitariamente. ¿Por qué son dimórficos? Porque presentan dos formas características. Un conidio que se produce inicialmente y posteriormente, cuando madura, cambia la forma. Que es el ejemplo típico de lo que es el oidio o la oidiopsis del pimiento o del tomate. Bueno, esto que le decía del género oidio, típico conidios en cadena, que se forman en cadena, el micelio extramatricial, lo que estamos viendo acá. Si esta es la superficie del tejido, el micelio crece sobre la superficie, formando esta estructura que ustedes me dirán qué es o para qué sirve. Y por supuesto también forma en su fase sexual los cleistocarpos. Acá vemos
En el caso de Phaerotheca fuliginea, la forma de los apéndices es totalmente distinta a la que vamos a ver en los otros géneros. Este para el caso de las Ovuliariopsis, ¿sí? Que acá donde observábamos que son conidios solitarios, ¿sí? De forma oblanceolada o también romboide, como en este caso que se parece a un rombo, que son las formas que se pueden ver. El cleistocarpo, lo mismo, para este caso de filactinia, las fulcros o apéndices son totalmente distintos a lo que vimos anteriormente. Acá está el cleistocarpo formado, alrededor tenemos toda la parte micelial y seguramente podremos observar este tipo de estructura que acompaña el cleistocarpo, ¿sí? Conidióforos con sus respectivos conidios que emergen de los estomas, que es lo que se observa acá abajo, ¿sí? Y bueno, y finalmente lo que es la ovidiopsia o libélula, en el caso del pimiento del tomate, dijimos que también presentaban conidióforos dimórficos. El conidióforo es más grueso y oscuro, porque presentan estas dos formas. Un conidio de tipo A, que le llaman o alfa o beta, ¿sí? Alfa o beta, que al inicio presenta esta forma, ¿sí? Es de tipo ovoide, pero que presenta una protuberancia en uno de sus extremos, que luego cuando madura, ¿sí? Ya toma esta forma típica, por eso que son dimórficos. También son solitarios, como estamos viendo acá. No se forman en cadena. Bueno, para relacionarnos con lo que es el ciclo de el caso del Blumella gramínea, que es el oído del trigo, bueno, a modo de repaso, ¿qué podemos decir? Que los cleistocarpos son aquellas estructuras que van a servir o se van a comportar más allá de que sea una estructura de reproducción sexual, que contienen sus ascas con ascospora, se va a comportar también como una estructura de resistencia para pasar la época desfavorable o la contraestación con respecto a su hospedante. El trigo es un cultivo de invierno, quiere decir que el cleistocarpo entonces va a sobrevivir en lo que será la época estival o de verano, hasta que pueda encontrar nuevamente su hospedante y reiniciar el ciclo de infección. El cleistocarpo, bueno, es la estructura de resistencia, en este caso, como dice acá, pasa que se va a ir formando una vez que está pasando el invierno y que va a sobrevivir en lo que es el resto del cultivo o la siembra de otoño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cleistocarpo pasa toda la época favorable, ya cuando eh, se dan las condiciones, va a germinar o se va a romper ese cleistocarpo, se va a abrir ya cuando reciba los estímulos de las condiciones que son favorables ambientales, y cuando las ascas con sus respectivas ascosporas que maduran, entonces se liberan. Pueden dar inicio al ciclo, van a colonizar al hospedante, van a dar inicio a la formación de la fase repetitiva o la reproducción asexual, que es a partir de los conidios. Por eso que acá dice que el micelio se desarrolla sobre plantas jóvenes y los conidióforos emiten conidio. Entonces acá comienza todo el ciclo repetitivo y de reproducción de forma asexual. Coloniza lo que es tanto la hoja, puede colonizar el tallo, las plumas, como estamos viendo acá, ¿sí? Y todo lo que es la estructura reproductiva, que en este caso corresponde a la espiga. Y nuevamente, cuando las condiciones son desfavorables, dará lugar a la formación del cleistocarpo para pasar la contraestación, ¿sí? Algo sencillo como para repasarlo y de paso volver a repasar lo que son las estructuras o morfología de este hongo. ¿Qué es lo que pasa con el manejo? Bueno, si dijimos que en la medida que avanzamos en el número de los grupos de las enfermedades y que cada vez se hace, estos patógenos son cada vez más específicos con respecto a su hospedante, entonces lo que es altamente recomendable es el uso de las variedades resistentes. Por supuesto que también aplicación de productos químicos, lo que son los fungicidas, que eso ustedes ya lo van a ver en la próxima materia. ¿Cuáles son esos fungicidas que se usan para controlar los oídos? Hay muchos.
Aplicación de algunos compuestos inorgánicos también se usan y se siguen usando, por eso que está citado. También se puede hacer uso del extracto vegetal para inducir resistencia. Hay toda una materia que trata lo que es el uso de extractos vegetales. Y no solamente extractos vegetales, sino también se pueden usar otro tipo de compuestos que no sean los químicos para reducir el avance del patógeno, pero siempre lo que es el uso de extractos vegetales, lo que son otro tipo de compuestos, siempre están relacionados a lo que es un control eh, preventivo y no curativo. Eso quiere decir que se aplica antes de que la enfermedad esté presente o que el patógeno esté presente y se manifieste la enfermedad. Y en caso de que se presente, bueno, está demostrado que reduce lo que es la intensidad de la enfermedad en ese hospedante, ¿no? En este caso. No quiere decir que lo frene totalmente o que la enfermedad no siga avanzando. En ese caso, sí hay que acompañarlo con el uso de un producto químico como un fungicida. Bueno, por supuesto, acá lo que hay que hacer es erradicar las plantas voluntarias, simplemente porque pueden servir como hospedantes reservorios y que van a dar lugar a al próximo ciclo de infección. Una fertilización equilibrada también es recomendable dentro del manejo, porque recuerden que una planta bien nutrida es una planta que va a ser difícil de quebrar su resistencia y, y todo lo contrario, si tenemos una planta que no está bien fertilizada, que está pasando por cierto tipo de estrés, por ejemplo un estrés hídrico, todo eso repercute en lo que es la fisiología normal de la planta y se pone y aquí está muy vulnerable ante el ataque de cualquier patógeno. Por eso que se recomienda siempre una fertilización equilibrada. ¿Y por qué equilibrada? Porque si damos como ejemplo, si aplicamos nitrógeno en exceso, la planta, ¿qué es lo que pasa? La planta va a emitir más tejido foliar y eso, al emitir mayor tejido foliar, ¿qué es lo que hace? Pone a disposición mayor cantidad de tejido para el patógeno, por lo tanto, la intensidad o la fuerza con la que se va a presentar, se va a manifestar la enfermedad va a ser mayor con respecto a una planta que está bien equilibrada en cuanto a su nutrición. Por eso es que habla de fertilización equilibrada. Bueno, pregunta con respecto a los oídos. No tenemos nada en el chat todavía. Bueno, continuamos entonces. Seguimos dentro de la enfermedad del grupo 5, los mildews. Bueno, acá tenemos una foto muy bonita del mildew de la soja, donde claramente se observa la sintomatología típica, que son esas manchas de color amarillo, un amarillo intenso, un amarillo que en algunas bibliografías figura como amarillo limón, por la coloración esa intensa que tiene, y que por supuesto viene en el envés en correspondencia con esa mancha que al inicio es una mancha clorótica puntual y que posteriormente con el desarrollo de la enfermedad esa mancha progresa en tamaño. Y que decía que en el envés, en correspondencia con esta mancha, vamos a encontrar la estructura típica de un mildew. Bueno, dentro del mildew, y seguimos repasando, dijimos que las manchas típicas, la sintomatología típica en cuanto a la manifestación de la enfermedad, son manchas cloróticas puntuales al inicio, donde se produce el punto de infección, que posteriormente avanzará en cuanto al tamaño, haciéndose una clorosis más intensa, y a la medida que el patógeno comienza a colonizar intercelularmente e intracelularmente el tejido vegetal, esa, esas manchas se van a poder observar a lo largo de toda la lámina foliar. La clorosis pasará posteriormente a ser una mancha necrótica, en que en algunos casos esas manchas pueden coalescer formando grandes áreas, como lo que estamos viendo en esta imagen,
esta imagen. Y en el embrión, por supuesto, cuando se produce ya la parte reproductiva y observamos la estructura típica de los milios, ¿sí? Avanza sobre toda la lámina foliar, llevando a que ese tejido muera y que posteriormente, si el ataque sigue siendo intenso, puede causar la defoliación, una defoliación. El signo típico, mildio, para aquellos que quieran participar, pueden contarme cómo está formado la estructura de un mildio, si no, avanzo. ¿Alguien quiere participar? Nadie, bueno. La estructura típica de un mildio está formada por lo que es un zoosporangióforo, un zoosporangio, que es la vesícula que contiene las esporas, que se van a desarrollar o se van a formar por el mecanismo de clivaje. Posteriormente, una vez que se han formado esas zoosporas, se caracterizan para diferenciarlas de otras esporangiosporas, que estas presentan flagelos. La coloración típica de lo que es el signo como mildio es blanquecino, grisáceo y posteriormente toma un marrón en color, un marrón claro que es típico del envejecimiento de la estructura fúngica. Otro tipo de mildio, lo que es el mildio del ajo y la cebolla, pero no para destructo. Claramente podemos observar en esta imagen que avanza sobre toda la lámina foliar, ¿sí? Cuando se produce primero alguna necrosis, una clorosis, una posterior necrosis, pero en este caso, por ser un tejido muy suculento, ¿sí? Que contiene bastante agua en su hoja, puede llevar a una pudrición incipiente, que es lo que estamos viendo acá. Necrosis con una pudrición muy leve. Esto es lo que se observa cuando estamos a campo, ¿sí? El mildio avanza rápidamente por las condiciones que le son favorables, causando la destrucción de las hojas e incluso de la misma planta, ¿sí? Produce grandes pérdidas este mildio en lo que es cebolla y ajo. Otro tipo de mildio que en lo particular me cuesta mucho poder identificarlo o verlo, es el mildio de la lechuga. Es fácil, una vez que uno lo determina su ubicación en la lámina foliar, puede hacer un preparado, pero lo que a mí me cuesta en lo particular es poder encontrarlo en la lámina foliar. No sé por qué, pero es lo que me cuesta mucho. ¿Cómo se presenta? Lo mismo. Lo que da inicio a la presencia de un niño es esa mancha clorótica al inicio, ¿sí? Que posteriormente, cuando ya está avanzado, vamos a encontrar una necrosis del tejido, pero cuando lo observamos en detalle, ¿sí? Se observa esto, lo que es la típica inflorescencia o el mildio, propiamente dicho como signo, con su estructura correspondiente, ¿sí? Que siempre se corresponde con la mancha necrótica en el haz. ¿Cuáles son los géneros que tenemos acá? Plasmopara, ¿sí? Que digo el mildio de la vid, peronospora, que es el mildio de la soja, la pseudoperonospora, esclerópora, y bremia, que estamos viendo recién, el mildio de la lechuga. Todo ello se diferencia en cuanto a la morfología de su esporangióforo. ¿Y por qué en cuanto a la morfología de su esporangióforo? ¿Sí? Recuerden que el esporangióforo es el que sostiene el esporangio o zoosporangio, pero particularmente la estructura que lo sostiene es el esterigma. Sigue siendo un esporangióforo, pero por tener esa particularidad de sostener una vesícula, acá se lo denominan como esterigma. Y en cuanto a cómo diferenciamos estos géneros, primero por la forma de su esterigma y por el número de ellos también. En el caso de peronospora, que tendríamos como ejemplo el mildio de la soja, o lo que sería la peronospora tabacina, es el moho azul en el tabaco. Lo típico es observar esterigmas largos y bífidos, es decir, que se presentan siempre en número de 2. Esa es la estructura típica que estamos viendo de lo que es peronospora. El número de esterigmas 2 y la forma son largos
y se presenta el número 2, o particularmente se lo denomina esterigma bífido. En el caso de Bremia, ese esporangióforo se hace en forma de vesícula o claviforme en su extremo, y sobre esa forma claviforme se encuentran los estigmas que lo vamos a poder observar en número de 4 o en número de 5. ¿Sí? Pero esa es la forma típica de observar lo que es Bremia, el género Bremia, o Bremia lactuca, que es el milio de la lechuga. Acá tenemos lo que es el ciclo, como para repasarlo un poquito también en cuanto a estructuras. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, comencemos por acá, por la estructura de resistencia. La estructura de resistencia típica que presenta un milio es aquella que da lugar a la formación de una hospedra, que dependiendo del hospedante va a sobrevivir en distintas partes de esa planta. En el caso de lo que es el milio de la vid, estas hospedras van a poder sobrevivir. En lo que son las hendiduras del tallo, ¿sí? Recuerden que el tallo de la planta de vid presenta hendidura, ¿sí? En su madera. Entonces las esporas pueden sobrevivir ahí, o eventualmente también si quedan restos de hojas en las plantaciones de vid, estas esporas pueden sobrevivir en el suelo, ¿sí? O en el rastrojo. En el caso de lo que sería el milio de la soja, estas esporas no sobreviven, como lo mencionamos anteriormente, sino que las esporas estarán presentes y sobreviviendo asociado a la semilla. ¿Sí? Eso ya lo vieron en la parte de patología de semilla. ¿Qué es lo que pasa con esa espora? Bueno, cuando reciben los estímulos, esa espora va a germinar, formando un esporangióforo, de la esporangia. Ese esporangio va a dar lugar, a través del mecanismo de clivaje, a la formación de la zoospora o esporangiospora. Y específicamente le llamamos zoosporas porque son flageladas, biflageladas, que es lo que estamos acá, que una vez que están maduras se liberan de esa vesícula. ¿Sí? Y la zoospora, ¿qué es lo que pasa? Se va a dirigir hacia el tejido, un tejido joven, al cual va a iniciar el proceso de infección. Estos flagelos son los que le sirven para movilizarse sobre la superficie del tejido con el que se pone en contacto, pero para ello necesita de una película de agua que le permita justamente poder desplazarse a través de los flagelos. Una vez que llega al lugar que determine que es el punto donde va a realizar la infección, esas esporas pierden su flagelo y es lo que conocemos como zoospora enquistada. Esa zoospora enquistada va a poder afectar distintos tipos de órganos, el foliar, un fruto, los zarcillos, ¿sí? Cualquiera de todo lo que sea tejido joven y en activo crecimiento. Por supuesto, ya lo vimos, ¿qué es lo que pasa con esa zoospora? Dice que el micelio va a crecer intercelularmente, va a formar autolio para nutrirse, porque es un biótrofo, eso ya lo sabemos. Y una vez que ha colonizado intercelularmente, va a dar lugar a la fase reproductiva. Entonces, tanto las hojas como cualquiera de los órganos que vimos que afecta, va a emitir a través de su seno la estructura típica que es el mildio, ¿sí? El esporangióforo con su esterigma y los esporangios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se liberan los esporangios, esos esporangios que contienen las zoosporas, se va a romper y liberan a las zoosporas y nuevamente se reinicia el ciclo repetitivo o de fase asexual para el caso de plasmopara. Se repite este ciclo hasta que la planta deja de tener tejido disponible o eventualmente cuando las condiciones ambientales ya no son favorables para este patógeno. Es así que va a dar inicio a la formación, va a dar inicio a lo que es el ciclo sexual del hongo. Por lo tanto, a través de la estructura que es el ogónico en el anterior, se va a dar lugar a la plasmogamia, posteriormente a la carogamia, y van a formar las osporas que
Si uno quiere observarla en el tejido, tendrá que hacer un corte para poder observar estas estructuras que son grandes con respecto a una zoospora y se pueden ver fácilmente al microscopio. Digamos que, de manera resumida, ese es el ciclo de lo que es Plasmopara vitícola. En cuanto al manejo, lo mismo que lo que sucede con los oídos, no es recomendado el uso de variedades resistentes. Selección de áreas de cultivo, bueno, ¿por qué hablamos de selección de áreas de cultivo? Simplemente porque hay que considerar que tener terrenos uniformes, no un terreno irregular donde pueda dar lugar a que sea complicado el manejo, ¿sí? Sobre todo lo que es el tema poda y aplicación de productos químicos. También hay que regular lo que es la densidad de siembra, justamente para no dar las condiciones necesarias para que pueda manifestarse este hongo, ¿sí? Y cuando hablamos de densidad de siembra, lo que siempre buscamos es reducir o crear microclimas que favorezcan en cuanto a la humedad, ¿sí? Y que pueda el viento circular de manera más fácil y no genera esos microclimas, ¿no?, que favorecen al hongo. Bueno, en cuanto a lo que es también los manejos culturales, por supuesto lo que dijimos, realizar las podas para sacar lo que es tejido enfermo y no favorecer justamente esos microclimas. Y también hacer el uso de variedades resistentes, siempre, por acá hay que hacer una aclaración, cuando hablamos de variedades resistentes, una de las formas para cuidar esa resistencia que se ha logrado a través del mejoramiento genético, no es que solamente se vende una variedad resistente y se soluciona el problema, no. Muchas veces, o casi siempre, cuando sale una nueva variedad que es resistente a un patógeno, eso viene acompañado de todo un paquete tecnológico que incluso incluye un fungicida. Por lo tanto, cuando hablamos de variedad resistente, siempre va a estar recomendado algún tipo de fungicida específico para hacer el control del patógeno que estamos tratando y también para cuidar lo que es la resistencia de esa planta, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de variedad resistente, también siempre vamos a hablar que hay que hacer uso de fungicida. Eso como para que lo tengan por ahí presente. Y nada más. Pregunta con respecto a los vídeos. Nada por acá. Nada, bueno, sigamos entonces. Rollas. Bueno, ¿qué podemos decir de las rollas? También que está dentro del grupo 5, ¿sí? Por lo tanto, seguramente el manejo va a ser prácticamente el mismo a lo que venimos recomendando tanto para los oídos como para los niños. Lo que respecta a las rollas, y para diferenciarlo de lo que son los carbones, tanto rollas como carbones están dentro de lo que son los basilomicetes. La diferencia entre las rollas, bueno, y los dos también están en la clase teleomicetes, pero en el caso de las rollas pertenecen a la orden de los uredinales, mientras que los carbones van a pertenecer al orden de los pustilaginales. Simplemente para que los separemos, rollas de carbono, ¿sí? Y los carbones están dentro del grupo 6. Bien. Lo que estamos viendo acá en imagen es una teleospora, donde vemos que esa teleospora es de un color anaranjado o amarronado, depende del gusto de cada uno, y que en extremo presenta esta protuberancia que se conoce como mamelón. También tiene un pedicelo, que es el pedicelo o el mamelón, son característicos para diferenciarlos también taxonómicamente. En cuanto a las rollas, bueno, hay todo un mundo al respecto de ellas. En cuanto a la sintomatología, lo más típico de observar siempre son esas manchas puntuales al inicio que son cloróticas, luego van a crecer en tamaño, pueden coalescer,
van a pasar a ser manchas necróticas y por lo general siempre están asociados, o casi siempre, mejor dicho, están asociados a la formación de pústulas en el embés en correspondencia con esa mancha. Les recuerdo que las pústulas es síntoma y no signo. Se lo repito, las pústulas son síntomas y no signo. Es un síntoma porque está asociado o forma parte de lo que es el tejido del hospedante, el tejido epidérmico, y no corresponde a una estructura del patógeno. El signo siempre está asociado a la estructura del patógeno, a la presencia del patógeno. La pústula, recuerden que es una elevación de la epidermis, por lo tanto corresponde al hospedante. Y como corresponde al hospedante, es un síntoma. Lo aclaro por lo que pusieron en el parcial. Entonces, más allá de la aclaración, las manchas siempre se corresponden con las pústulas y que esas pústulas en su interior van a contener lo que sí es la espora que corresponde a las rollas, que es lo que estamos viendo en este caso, pústulas más esporas, pústulas más esporas. En cuanto al color de las esporas, en cuanto al color, al tamaño, también es muy variado. Tenemos esporas de color amarillo, un amarillo suave, amarillos intensos, marrones, anaranjadas, y también están las esporas, como en el caso del arroyo de la soja, que son hialinas, pero que cuando maduran toman una coloración castaña. Todo esto que estamos viendo acá, más allá de ver pústulas, también corresponde a la esporulación de las rollas. Lo que estamos viendo acá son urediniosporas, ¿sí?, en los dos ejemplos. Esta es la roya del lino, la roya del álamo, perdón. Esta es la roya del duraznero, Transleche discola, y la roya del álamo, Melamsora laricis populina. Otra forma de ver también las rollas afectando otro tipo de órganos como las vainas, que es el ejemplo típico en el poroto, que las vainas presentan esas protuberancias que para aquel que nunca la ve puede parecer algo raro, pero corresponde a pústulas. Son pústulas grandes. En el caso de las rollas, sí podemos decir que son pústulas muy grandes con respecto a lo que vimos anteriormente, que son pústulas muy diminutas. Estas son pústulas grandes, como lo estamos viendo, si tomamos en consideración lo que es la vaina y el tamaño de la pústula. El poroto presenta justamente eso, pústulas muy grandes con respecto al órgano que está afectando. La roya de la agua, Uromyces faba, sí, que en algunos casos pueden presentarse como una clorosis rodeando a la pústula, ¿sí?, que también es típico de observar eso, cuando hay ataque muy intenso. Y en el caso de lo que es la roya rosal, ¿sí?, que acá estamos viendo que son esporas de color anaranjado, un anaranjado intenso, se va a corresponder con la presencia de las urediosporas, pero también podemos observar la presencia de estructuras negras, que son pústulas de color más oscuro, y que en el interior ya poseen otro tipo de espora que corresponde a la fase teliospórica. Es decir que muchas veces en el rosal podemos observar las dos fases a la vez, la fase urediospórica y la fase teliospórica. Son dos esporas distintas. Otro síntoma asociado a las rollas es estas agallas, ¿sí?, que estas agallas, cuando uno las toca, por la cantidad de esporas que forman esa agalla, por supuesto, ¿no?, te queda la mano toda, en este caso, anaranjada. Bueno, en el laboratorio tenemos una de estas como para mostrar en algún momento, pero incluso al poco movimiento la que liberan muchísimas esporas, ¿sí? Son estructuras muy, muy esporulantes, y bueno, el tamaño que pueden adquirir va a depender del hospedante que esté afectando y de si es un tejido joven o no,
y van a crecer hasta que estrangulen el órgano que están afectando. Bueno, se va a dar el crecimiento en mayor o menor medida de esa agalla. Pero bueno, recuerden que las rollas también pueden formar como agalla, que es otro tipo de síntoma, también asociado con los reguladores de crecimiento. Esta es la roya del ceibo, la Venelia sp. Bueno, ahora cuando entramos a hablar de las rollas, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta como para poder entender cuando desarrollamos un ciclo de este patógeno. Hay muchos géneros, como dije, hay todo un mundo para hablar de las rollas. Lo más típico que siempre vemos son las puxinas, los burmeses, Praemedium, Traslecha, Melamsora y Pacopsora. Todas las rollas del trigo, la roya del poroto, del rosal, del duraznero, del lí, del álamo, de la soja. Son todas rollas conocidas, o lo más frecuente que vamos a observar, por lo menos en nuestra región. En cuanto a su ciclo de vida, por presentar distintas fases, 5 fases, se lo considera que es un ciclo de vida complejo, ¿sí? Y donde presentan estadios como por ejemplo el estado pigniospórico, el esidiospórico, uridinospórico, el teleospórico y el basidiospórico. No quiere decir que todos los rollos presenten todas estas fases o estadios siempre. Si lo presentan, bueno, entonces será considerado una roya de ciclo completo, y en el caso de que falte alguno de estos estadios, son las consideradas rollas incompletas. En cuanto a la otra forma de denominar rollas, son aquellas denominadas rollas autónicas o heteroicas, donde las autónicas quiere decir que todas las fases nombradas o estadios nombrados anteriormente siempre se van a dar o se van a desarrollar en el mismo hospedante, es decir, que no necesitan un hospedante alternativo para completar todas las fases. Mientras que la heteroica, bueno, alguno de esos estadios puede estar ausente, y nunca se va a cumplir en el hospedante específico. Es decir, que acá sí va a necesitar un hospedante alternativo. Bueno, para entender un poquito lo que es el ciclo de vida de las rollas, vamos a tomar como ejemplo, y para nombrar cada uno de estos estadios, vamos a tomar como ejemplo de Puccinia gramínea tritici, que es la roya negra del trigo. Un segundito que tomo agua. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa con la roya? Bueno, ¿por dónde podríamos comenzar? Y siempre es más fácil comenzar un ciclo, o por lo menos para mí, con una fase, digamos, que actúa como, con la estructura que actúa como resistencia de la época desfavorable. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer referencia a que la época desfavorable, que durante la época desfavorable o al comienzo de la época desfavorable, se van a dar una formación de lo que son las teliosporas. Las teliosporas son estas estructuras pediceladas, acá, son estructuras pediceladas, que ese pedicelo, en función al género o a la especie, puede cambiar en cuanto a su forma o morfología, y lo mismo que acá, que como nombramos al inicio de la diapositiva, presenta esta estructura en forma de pupito, que es el mamelón, que algunos lo presentan, otros no, algunos más prominentes, otros menos, entonces también sirve para su clasificación taxonómica y puede diferenciar. Estas teliosporas son estructuras oscuras que van a sobrevivir en el rastrojo o pueden sobrevivir en algún hospedante o en alguna planta guacha. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Las teliosporas en este caso son bicelulares, son uninucleadas o binucleadas, ¿sí? Pero que ya por un proceso de cariogamia, por eso que está la mitad pintada de blanco y la otra mitad pintada de negro, que es por un proceso de cariogamia, ¿sí? Se han unido núcleos. Es decir, que estas teliosporas presentan el carácter de 2N. Luego, en la medida que transcurre el tiempo, esas teliosporas van a madurar, van a formar un probacidio,
¿sí? O tubo germinativo, que es lo que vemos acá al inicio, para finalmente formar lo que es el basidio. Esa estructura basidio, a través de una dexterigma, va sosteniendo que son las basidiosporas. ¿Qué es lo que pasó acá? Estas células, o estos núcleos, mejor dicho, que son de carácter 2N, por un proceso de meiosis, van a formar 4 esporas, pero todas ellas que van a migrar a través del basidio, probasidio, el basidio y el ecterigma, que se van a formar acá en estas basidiosporas, pero al haber un proceso de meiosis, restituye el carácter haploide de estas esporas. Por eso que tenemos 2 esporitas con núcleos blancos y 2 esporitas con núcleos negros. ¿Sí? De cada célula se forman 2 nuevas esporas. Y acá otras 2, por eso que en total son 4. ¿Sí? Acá ya al haber cariogamia y haber meiosis, ya hay recombinación genética, por lo tanto ya tenemos variabilidad genética. Esas basidiosporas, una vez que se liberen, van a llegar a lo que es el hospedante alternativo, porque en este caso no es una roya de ciclo, no es una roya autoica, sino que es heteroica, que necesita un hospedante alternativo para completar su ciclo. Y en este caso el hospedante alternativo es esta maleza que es Berberis. Por lo tanto, las basidiosporas, que son de carácter N, van a llegar hacia el tejido foliar, van a penetrar directamente y van a colonizar ese tejido para posteriormente formar lo que se denominan estas estructuras reproductivas, ¿sí? Que son los espermagonios o los pignios, también lo van a encontrar, denominados como pignio o espermagonio. ¿Qué son estos pignios y espermagonios? Son estructuras reproductivas que contienen, por un lado, hifas receptivas y células tricógenas que liberan estas esporitas que van a servir para poder fecundar a la hifa receptiva. Pero para que eso suceda tiene que haber 2 estructuras con signos opuestos, es decir, que los espermácidos de estos van a migrar para acá y los de acá van a migrar para acá. Entonces, cuando se ponen en contacto los espermácidos con la hifa receptiva, y lo que estamos viendo en esta fase, si ponen en contacto, se disuelve la pared en el punto de contacto del espermácido con la hifa receptiva, va a migrar el núcleo, por lo tanto vamos a tener un micelio dicarióntico. Posteriormente, ese micelio dicarióntico que se encuentra en el tejido vegetal, por sucesivas divisiones o crecimiento de ese hongo, migra o se va a formar, mejor no que migra, sino que en otra parte de ese mismo tejido va a formar lo que es el primordio del aecio. Ese aecio también es una estructura reproductiva, pero que va a involucrar la formación de las hesidiosporas. ¿Sí? Todo esto es un proceso continuo. Entonces, esas hesidiosporas, que siempre lo vamos a encontrar en el embés, van a dar esta estructura de unidades aecio que la vamos a encontrar en el embés de la hoja, van a dar las hesidiosporas que sí son las que van a llegar a la planta de trigo, que van a penetrar a través de los estomas, como estamos viendo acá, y que a partir de ahí, como estamos viendo, ¿no? Yo quiero que observen qué es lo que pasa con estas esporas. Acá hubo plasmogamia, hay un micelio dicarióntico, ese micelio dicarióntico va a dar lugar al primero de aecio. Las esporas que se van a formar acá también son dicariónticas, por eso que tenemos 2 núcleos, uno negro y otro blanco, son dicariónticas. Llegan a la planta de trigo, ingresan por través del estoma, y eso es lo que va a dar lugar posteriormente a la formación de lo que son los urediniosoros, que van a formar la urediniospora. Y son las urediniosporas que se liberan las que van a penetrar a través del estoma al tejido foliar de la planta de trigo y que van a formar un ciclo repetitivo de infección. ¿Sí? Este ciclo se repite numerosamente, por lo tanto las urediniosporas son las esporas repetitivas del ciclo de las rolas.
cuando las condiciones cambian o cuando ya la disponibilidad de tejido es baja o nula, nuevamente va a dar lugar a la formación de las teleosporas. Por eso es que acá observamos que hay una ureinospora, pero también presencia de teleosporas, es decir que, repito, es un proceso continuo, no es que se da de manera separada, sino que a medida que las condiciones cambian o que la disponibilidad de tejido es limitada, reciben el estímulo para formar otro tipo de espora y pasar de estadio. En este caso pasaría del estadio ureinospórico al estadio teliospórico. Y nuevamente se reinicia el ciclo. Eso sería a grandes rasgos lo que es el ciclo de las rollas. Lo que es en el caso de la roya del rosal, lo que nosotros observamos es esto: las ureinosporas, ¿sí? Las teleosporas, y eventualmente, y con mucha suerte, podemos ver la fase de la decidiospora. ¿Sí? No es muy común, pero sí, cuando uno se dedica a buscarla, la puede encontrar. Pero, repito, en el rosal se ve ureinospora, teleospora, y se puede ver esta fase de la ureinospora también, de la decidiospora. Bueno, en cuanto al manejo, lo mismo de siempre, uso de resistente, por lo tanto aplicación de fungicida específica, y en este caso sí la erradicación de los hospedantes intermedios o alternativos. Y las plantas guachas, por supuesto. ¿Preguntas con respecto a las rollas? No. En este caso, a ver, si vos tenés que elegir, si hablamos específicamente de este ciclo, el inóculo primario siempre va a ser algo. Si hablamos de un cultivo, ¿no? Cultivo, llamémosle el trigo. ¿De dónde va a venir la esporita que va a iniciar el ciclo de infección? Para este caso, digamos que la fuente de inóculo es Berberis. El inóculo primario tendría que ser, sí, podría ser en este caso lo que son las decidiosporas. Sí. Sí, en este caso sí. Y el inóculo secundario serían las ureinosporas. En otros casos, cuando no son rollas incompletas, el inóculo primario serían las teleosporas y el secundario las ureinosporas. Cuando se elimina todo esto, ¿no? No tenemos ninguna de estas fases, el núcleo primario sería teleospora y el secundario ureinospora. Bueno, ¿otra pregunta? Acá Adriana pregunta si las ureinosporas y las tireosporas pueden ser del mismo color. Son todas amarillas. No. La ureinospora sí son coloreadas o hialinas. ¿Sí? Pues yo dije que en el caso de la roya de la soja, las ureinosporas son hialinas, son difíciles de ver. Pero una vez que maduran, sí toman ese marrón, de color marrón castaño, marrón clarito. Pero las teleosporas son siempre oscuras. En cambio, la ureinospora puede ser hialinas, anaranjadas, marrones, amarillas, un amarillo más intenso, un anaranjado más intenso. Sí, tienen varias. Tienen distintas formas de ver en cuanto al color. ¿Alguna otra pregunta? Por acá nada. Bueno, Acá Nahuel nos pregunta. En el caso de la roya hetero, que deben ser heterocíclicas, ¿cuál sería la fuente de inóculo? y a ver que me lo responde él. Que lo piense un poquito, a ver.
Si es heteroica, quiere decir que necesita de un hospedante alternativo, por lo general. Por lo tanto, la fuente de inóculo va a ser ese hospedante alternativo. Esa es la fuente de inóculo. Por eso que acá en el manejo te habla de erradicación del hospedante intermedio o alternativo. Voy eliminando esto, no tenés fuente de inóculo. No deberías tenerlo. Podemos mostrar el gráfico ahí, gracias Bruno. Tengan en cuenta que, como vimos en el práctico cuando vimos las rollas, no todas las heteroicas utilizan al mismo hospedante, porque por ahí pasa que estudian este ciclo y después por ahí mal confunden que Berberi es el hospedante secundario de todas las rollas. No. Entonces tengan en cuenta que estamos hablando de un grupo alto, las rollas son muy específicas, tienen uno de los ciclos más complejos de todos, y cada patosistema tiene, en el caso de que sea una rolla heteroica, tiene su hospedante específico. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Exactamente. Este, por ejemplo, como bien dijiste, para la rolla del trigo, no. Pero es el ejemplo, digamos, los hospedantes para este caso de rolla. Otros tendrán otro tipo de malencia como hospedante alternativo, una o varias, porque también sucede eso, que pueden haber varias malezas como hospedante alternativo. Pero eso, bueno, hay que estudiar justamente esa relación hospedante-patógeno en todas sus características, cuando hablamos de rolla. ¿Otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Carbones. Bueno, ya estamos dentro del grupo 6. Lo que es el grupo 6, tampoco, acá también incluye que son las agallas de origen fúngico y bacteriano. Bueno, lo que es agalla no lo vamos a desarrollar porque ya lo vimos cuando vimos el accionar del patógeno, lo que son agallas por agrobacterias, así que no tiene sentido repetirlo. Y sí vamos a ver lo que es los carbones. Bueno, acá siempre la misma pregunta, ¿cuál es el síntoma de los carbones? ¿Cuál es el síntoma de los carbones? Entonces yo le pregunto a ustedes, con lo que ya estudiaron, ¿cuál es el síntoma típico de los carbones? La galla es una forma de presentar un síntoma en los carbones. ¿Qué otro tipo de síntomas pueden presentar? Recordemos, vimos en el práctico y que lo tienen también en el apunte, que no todos los carbones presentan agallas, sino que están los que forman y los que no forman agallas, están los cubiertos, los desnudos. Así que tengan en cuenta eso. Exactamente. Justamente lo preguntaba por la fotografía. ¿Sí? Acá estamos viendo Tenetia, ¿sí? Sobre medio, que acá no forma agalla. O sea que este es un carbón que no forma agalla. Lo que hace es directamente reemplazar la estructura reproductiva por una estructura fúngica, ¿sí? Por las esporas del hongo. Y acá lo mismo. La diferencia es que acá no es tan notoria la presencia de la estructura reproductiva del hongo como acá. Por lo tanto, podemos hablar de que es un hongo, un carbón desnudo y un carbón cubierto. ¿Sí? Pero en ninguno de los dos casos forma la galla. En este caso, en el carbón del maíz, sí se forma la galla. Pero acá hay un proceso también de hipertrofia y hiperplasia, por eso que se da lugar a la formación de este tipo de estructura, ¿sí? Donde en el interior sí se encuentran las estructuras del hongo. Y también tenemos lo que es, en el caso del carbón de la caña de azúcar, Urtilia gositaminea, donde el hongo directamente afecta el meristema reproductivo o apical y que da lugar a esta estructura larga, por eso que se llama un látigo, la denominación común como látigo, y que todas las esporitas están en el interior, todas las esporas se encuentran en esta estructura, pero cubiertas por una membrana translúcida, ¿sí? Por eso que no están sostenidas en esta estructura. Pero son distintas formas de ver los carbones, ¿sí? En todos los casos, reemplazan o forman agallas sobre las estructuras reproductivas.
una forma de ver acá en el carbón de maíz, en lo que es en el trigo, en el caso de lo que es bromos. Pero recuerden que también, como en el caso del maíz, también se puede presentar como síntomas que en algunos casos lo van a encontrar como agallas que se forman en la hoja, o en algunos casos, en algunos autores lo nombran como pústulas en la hoja que corresponden al carbón. ¿Sí? Son dos denominaciones que lo van a encontrar cuando lo lean. Formación de agalla en hoja o formación de pústula en hoja. Tenganlo en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los géneros más importantes? Fustilago y Teletia. Después hay otros que no los nombramos tan frecuentemente, pero son importantes. Son muy específicos en cuanto a los pelantes, son biótrofos y sobreviven como teliospora. Que también se diseminan por agua a corta distancia y el viento a larga distancia. Vamos con el ciclo del carbón del maíz. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, cuando hablamos de teliosporas, que son digamos, la estructura que van a sobrevivir para pasar la época desfavorable, tiene que ver con las teliosporas que vimos en Roya. ¿Sí? Acá estas no presentan ni pedicelo, ni mucho menos se parecen en nada con respecto a las rollas. En este caso, las teliosporas, ¿sí? Son la estructura que van a pasar la época desfavorable, pueden sobrevivir en el suelo, de hecho van a sobrevivir en el suelo o en el rastrojo, y se caracterizan por ser siempre esféricas, ¿sí? Son unicelulares, pero binucleadas. Estas teliosporas, ya vamos a ver dónde se forman enseguida, son binucleadas, ¿sí? Por supuesto, una vez que capta los estímulos y que está madura, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar un tubo germinativo, o también lo va a llamar un probacidio. Va a haber el proceso de cariograma, posterior, la posterior meiosis, y cada una de las células va a mirar a través del probacidio hacia el bacidio. Ese bacidio va a dar la formación de las bacidiosporas, que dependiendo del género del carbón que hagamos referencia, esas bacidiosporas se van a formar de manera lateral o de manera apical. ¿Sí? Eso ya depende del género, que eso lo pueden ver en la parte de taxonomía que está indicado. Esas bacidiosporas, como vemos, también son unicelulares, pero para diferenciarlas de las teliosporas, estas zonas son más ovaladas, son hialinas, mientras que las teliosporas son oscuras. ¿Sí? Y por lo general las basidiosporas, también para diferenciarlas de las urinosporas, no presentan ornamentación en todo lo que es en toda su cara externa. Mientras que las teliosporas, que acá vemos como tienen como pinchecitos, como espinitas, es lo que se denomina espinas y sí son ornamentadas, eso es lo que les llaman ornamentación. ¿Sí? Que también es típico de las rollas, ¿sí? Dependiendo del género de las rollas, las ureosporas pueden presentar su epidermis con cierta ornamentación característica de cada género. Bueno, pues tenemos los carbones simplemente para diferenciar una de otra. ¿Sí? Teliospora dicariótica, o mejor dicho, binucleada, no, dicariótica binucleada, estas son uninucleadas, esféricas, como le llamaríamos acá, de forma ovalada, son hialinas, mientras que las teliosporas oscuras. Estas basidiosporas van a llegar a la planta en estadios jóvenes o en estadio adulto, ¿sí? Son las dos formas o los dos momentos que pueden infectar a la planta. También pueden llegar las teliosporas asociadas a la semilla, así que esa es otra fuente de inúculo o de infección. Por eso es que pueden afectar a la planta en estado de plántula, que en algunos casos pueden matarla, en otros casos están en el interior del tejido vegetal, pero no producen ningún tipo de infección, sino que aguardan el momento de la reproducción de la planta para poder colonizar y recién
ejercer su acción patogénica. Por supuesto, esas bacilosporas no son infectivas, no pueden ser infectivas como tal, sino que debe haber combinación entre ellas, entre los bacilosporas compatibles. Una vez que se produce la unión de esas dos bacilosporas, van a formar lo que es un micelio dicarióntico, que es el que sí va a afectar lo que es el grano de la mazorca, y en el interior va a comenzar a formar, a través de los reguladores de crecimiento y todo lo que codifica y ordena ese patógeno, a la formación de la agalla. Ese micelio, que en este caso cuando es, que en este caso el micelio que es monocarióntico no es infectivo, sino que recién cuando el micelio se hace dicarióntico es el que sí es infectivo y va a dar lugar a la formación de la agalla. Ese micelio va a seguir desarrollándose en el interior de la agalla, va a colonizar otros granos, por lo tanto vamos a tener las mazorcas con mayor o menor grado de granos afectados, o en su totalidad también, ¿sí? Mientras este hongo tenga las posibilidades de seguir colonizando, se va a seguir desarrollando. ¿Qué es lo que pasa? Ese micelio dicariótico crece, hasta que por alguna sucesión que en algún momento se va a fragmentar y va a liberar lo que son las teliosporas. Es decir, que esas teliosporas que se liberan por fragmentación del micelio dicariótico es lo que vamos a encontrar en el interior de cada uno de los granos que conforman la mazorca. Y por eso que también es frecuente observar, cuando uno rompe una gallita o un grano de la mazorca, no solamente la presencia de las teliosporas, sino también todavía la presencia de micelio. Son dos tipos de estructuras que se pueden observar en el interior del grano afectado. Y esto es lo que decía, que muchas veces, cuando hay ataques muy intensos y las condiciones son favorables por varios días, se puede formar lo que acá denomina agalla en hoja, otro autor lo denominan pústula. Son dos formas que se pueden observar el carbón en el tejido foliar del maíz. Eso sería básicamente lo que es el grano, el ciclo del carbón del maíz. Y en cuanto al manejo, lo mismo, lo que corresponde al grupo 5 y 6, con su variedad resistente, siempre partir del material productivo sano, porque hablamos de la semilla propiamente dicho, porque pueden estar asociados con las teliosporas. En algunos casos se puede hacer tratamiento térmico y también como fuente de inocuo es importante eliminar lo que son las agallas que quedan del desprendimiento de las mazorcas, ¿sí? Y también tratamiento de semilla con productos sistémicos para controlar las teliosporas. Digamos que ese es el manejo en cuanto al carbón o los carbones. ¿Preguntas también? Sí, señor. Así es. Sí, no es muy frecuente. A ver, de las veces que me tocó monitorear maíz, solamente en una pude encontrar pústula de carbón, o agalla de carbón en hoja. Que es muy fácil confundirlo con lo que es una pústula de rollo. Por eso que algunos autores lo denominan pústula, pero de carbón. Es muy fácil, se parece mucho. Que de hecho yo entré, como se dice, regalado, creyendo que era rollo, y después me di con la sorpresa que no estaba en presencia de carbón. Pero no sospeché de un carbón porque no tenía la presencia de la mazorca afectada. Solamente había comenzado a manifestarse en hoja primero. Y después con el paso de los días sí comenzamos a notar
mejor no de los días, sino después de una semana o 2 semanas, si notamos la presencia ya de agallas en la mazorca. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acá Juan nos pregunta en qué consiste el tratamiento térmico. Acá. ¿Dónde era? Tratamiento térmico del material. El tratamiento térmico básicamente es lo que se conoce como baño térmico, lo que es colocar material de propagación, que lo sumergís en agua caliente, no agua hirviendo por supuesto, sino a una determinada temperatura, pero que la temperatura del agua tiene que ser mayor a la temperatura a que sobrevive el patógeno. Entonces, cuando vos sometes un material de propagación, supongamos a 70 grados, y el patógeno se muere a los 50, vos te estás asegurando que ese material de propagación está libre del patógeno, que querés controlar, ¿no? El problema del tratamiento térmico está en que tenés que saber a qué temperatura muere el meristema de ese material de propagación. Porque si el meristema muere a los 30 grados y el patógeno a los 50, quiere decir que antes de matar el patógeno va a matar el meristema del material propagativo. Entonces ahí es donde entra a jugar qué es lo que va a utilizar para... Ahí entra en juego, digamos, que si vale la pena o no usar el tratamiento térmico, dependiendo si tu material de propagación resiste temperaturas superiores a la del patógeno. Pero siempre son baños térmicos. Sumergir el material en agua caliente. No sé si se entendió. Que por ejemplo el tratamiento térmico es muy usado en caña de azúcar para controlar lo que es el raquitismo. Vos controlas lo que es el patógeno, matás el patógeno, pero no matás el meristema de lo que es el meristema de la caña. Entonces te asegura de matar el patógeno y el material de propagación puede estar vivo y sano o libre del patógeno. Juan pregunta también si se usa solo a nivel experimental o solo como una práctica cultural habitual. No, sí se usa. El tema, como te digo, va a depender del material propagativo que quieras utilizar y qué temperatura soporta. Y si el patrón que querés controlar tiene una temperatura letal menor a la del meristema. Pero de que se usa, por ejemplo, en caña de azúcar, se usa muchísimo el tratamiento térmico, muchísimo. Listo, creo no hay más preguntas, Bruno.